Otro tipo de fallas, otras indicaciones que podemos obtener también con el análisis de vibraciones se refiere a los trenes de engranajes, o sea, las frecuencias de engrane, lo que se llama frecuencia de engrane. La frecuencia de engrane siempre está dada por el número de dientes multiplicado por el número de RPM o del engranaje de que se trate. Cuando yo tengo un tren de engranajes, dos engranajes hermanados, voy a encontrar, por ejemplo, que voy a tener una frecuencia fundamental para el engranaje comúnmente llamado corona, y una frecuencia fundamental, o sea, una 1 por para el piñón. Cada uno de estas frecuencias fundamentales puede tener sus armónicos, y recordemos que cada una de estas frecuencias multiplicadas por las RPM a las que gira me va a dar la frecuencia de engrane. Tengamos en cuenta que la velocidad a la que gira un piñón y a la velocidad que gira una corona son distintas, el número n, pero al multiplicar por el número de dientes de cada uno, la frecuencia de engrane tiene que ser la misma. O sea que la frecuencia de engrane define a un tren de engranajes o a una caja reductora. Con este tipo de mediciones sobre trenes de engranajes, no me voy a detener mucho en la fisonomía de los espectros de frecuencia, pero sí puedo determinar algunas cosas importantes o interesantes, digamos, que ocurren sobre los dientes de un engranaje. Por ejemplo, si tengo dientes gastados, me aparecen estas frecuencias que decíamos, la frecuencia de engrane, y lo que me va a aparecer también es una frecuencia resonante con bandas laterales, que habrá que ver a qué distancia están, pero generalmente pueden estar a una distancia que es representativa del número de dientes que tiene. Excentricidad y holgura, lo mismo, son similares las indicaciones, porque cuando yo tengo excentricidad y holgura, generalmente lo que tengo es un diente que no transmite potencia fluidamente, sino que por ahí golpea para tomar contacto y tarda en desprenderse del diente que lo viene impulsando, debido al desgaste que le da la excentricidad o que le da la holgura. Estamos hablando siempre de una excentricidad creciente, si no estaríamos en una interferencia, ¿no? Que son dos cosas distintas. Desalineación de engranajes también lo puedo diagnosticar a partir de como ven, no nos vamos a meter con los espectros de frecuencia, habría que tener espectros un poco más reales para poder determinar este tipo de cosas, pero bueno, es importante que ustedes vean cuáles son las fallas que puedo diagnosticar. Si tengo un diente roto o una fisura en alguno de los dientes, voy a tener una indicación también a la velocidad de giro, pero sobre todo también voy a ver que en la señal temporal se produce un pulso que después se amortigua, y el tiempo que está separando estos picos que ocurren es el tiempo debido a un ciclo completo, a una vuelta. Si yo tuviera más de un diente fisurado, tendría otros picos intermedios que aparecen, otros pulsos intermedios que aparecen, con lo cual yo podría dar cuenta de que tengo varios dientes que puedan estar fisurados o rotos. Habíamos hablado de esto. Estas son las expresiones que me permiten calcular la frecuencia de falla en un rodamiento de la pista interior, de la pista exterior, de los elementos rodantes y del canasto o separador, como quieran llamarlo, ¿no? Aquí tengo involucrados, bueno, el número de elementos rodantes, el ancho del rodamiento, el ángulo phi, que siempre es 12 grados, que es para los rodamientos de contacto angular. Como les comenté, ya hoy en día esto viene inserto en los software de análisis,
con lo cual yo pongo el tipo de rodamiento que se trata y ya me tira el espectro de frecuencia de falla, y yo solo tengo que buscar las coincidencias que tengo con el espectro que yo obtuve de la medición. Respecto de este tipo de análisis vibratorio, podemos decir que las fallas en rodamientos pueden estar dadas por 4 etapas. La primera etapa ocurre siempre en valores que tienen que ver, están metidos en las bandas de bajas frecuencias. Lo que pasa que aparece como vibración, aparece inclusive una 1 por importante y algunos armónicos que van apareciendo, más alguna frecuencia de engrane por ahí. Y como yo les había dicho, había una función que se llamaba Spike Energy en algunos equipos, que era una indicación a modo también de frecuencia, con otro tipo de escala se hace, que empezaba a tomar importancia a partir de fallas que son incipientes, o sea, fallas que están ocurriendo debajo de la superficie, subsuperficiales. Ese tipo de fallas me dan en esta función, que es una aceleración de Spike Energy, GSE, por eso las siglas, cuando están del orden de 0,2, 0,25 de GSE, son fallas que yo no las puedo ver a simple vista, por más que desarme el rodamiento. Es algo que está ocurriendo dentro de, digamos, debajo de la pista de rodadura del rodamiento. Pero bueno, empieza a hacerse notoria, son frecuencias resonantes, por eso están generalmente en el espectro, están en la parte de alta frecuencia, y solamente si aplico esta función de Spike Energy puedo ver este tipo de frecuencias. Lo único que voy a estar viendo es que los armónicos empiezan a crecer y a tomar, digamos, relevancia, sobre todo algunas de las frecuencias que vimos anteriormente que se calculaban con esas fórmulas que vimos. Segunda etapa ya hace que aparezcan frecuencias de falla de rodamiento en la banda formada entre los 30.000 y los 120.000 ciclos. O sea, fíjense que la indicación del pico de Spike Energy empieza a crecer, ya pasa a valores por arriba a veces de 0,5 GCE, como dice aquí, de 0,25 a 0,5, a veces 0,6. Estamos en una segunda etapa, donde ya si yo hiciera una ventana de una frecuencia muy amplia, de un rango de frecuencia muy amplia, me encontraría con que ya están apareciendo estos picos en este entorno entre los 30.000 y los 120.000 ciclos. La tercera etapa hace, digamos, no solo al progreso de las distintas indicaciones, obviamente cada vez el rodamiento vibra más, sino que ya empiezan a aparecer en forma notoria, directamente viéndolo fuera de esta función de Spike Energy, empiezan a aparecer las frecuencias de falla de rodamiento a las frecuencias que corresponden. Si el rodamiento tiene 11 elementos rodantes, la frecuencia de falla de la pista exterior y de la pista interior van a estar más o menos por ahí del orden de los 11 por, pero como el rodamiento tiene deslizamiento, nunca es un armónico de la velocidad de giro, simplemente la aproximación me permite saber si estoy viendo algo que está cerca del número de elementos rodantes que tiene. Pero bueno, yo ya estoy teniendo otro tipo de indicaciones a altas frecuencias, sobre todo esta función de Spike Energy, que me está hablando de que la falla en el rodamiento está progresando. Y aquí ya vamos a valores de 1 y superiores a 1 de esta función GSE, en esta tercera etapa de rodamiento. Obviamente que aquí ya tengo no solo la generación de calor, sino que además, bueno, esa generación de calor pone en manifiesto el pour point del lubricante, con lo cual el lubricante pierde efectividad, la falla se va incrementando en forma exponencial, sino que también tengo la aparición de ruido. Son calor y ruido. Obviamente desgaste, ¿no? Siempre el desgaste ya empezó desde mucho antes. Y en la etapa 4 es donde esta función de Spike Energy, como ya es exponencial en muy corto plazo, muy poco tiempo, comparado con las primeras 3 etapas, este pico de Spike Energy puede llegar y situarse en valores cercanos a los 100 GCE. Fíjense el contraste, ¿no?, que hay. Ya no tengo indicaciones de pico perfectamente identificables, sino que voy a tener una amplia zona de ruido,
con frecuencias randómicas que se van dando aleatorias. Con lo cual ya esto me está diciendo de que, bueno, que el rodamiento está altamente fallado y a punto de romperse en cualquier momento. Tengamos en cuenta que desde la detección temprana del rodamiento, de la falla en el rodamiento, con ese spike energy menor a 0,25, que me hablaba de una falla que no es visible, pero que es subsuperficial, digamos, el incremento de la falla no solo tiene que ver con la falla incipiente que ya existe, sino también con las cargas dinámicas. Por lo tanto, si yo puedo tomar alguna acción correctiva, supónganse que el equipo está muy desbalanceado, muy desalineado, y bajar las cargas dinámicas, el tiempo en el que el rodamiento va a transcurrir desde la etapa 1 a la etapa 4 se va a extender, va a ser mucho más largo. Esta es una de las aplicaciones de las técnicas correctivas usadas coadyuvando con, digamos, las técnicas predictivas. Aquí algo que les dije antes que tenía que ver con las holguras en los cojinetes de fricción. La holgura de cojinete de fricción, sin entrar en detalles de este gráfico, hace que si la holgura crece, en determinado momento la cuña de aceite encuentra la posibilidad, debido a la vibración que toma el eje, porque esa holgura creció, toma la posibilidad de empezar a girar junto con el eje. Y este es el fenómeno de, digamos, acá ustedes ven dos fenómenos, uno que dice oil whip y otro que dice oil weir. Bueno, weir viene de torbellino, ¿no? Digamos, este torbellino de aceite es cuando la película de aceite gira en forma conjunta con el eje. Y si la holgura sigue progresando, si la holgura sigue incrementándose, en algún momento esta película de aceite, digamos, este eje se encuentra con una holgura mayor, de manera que empieza a rebotar en el interior del cojinete de fricción, con lo cual genera este oil whip, la palabra whip traducido es un latigazo, un golpe brusco, que es lo que hace el eje dentro del cojinete de fricción. El oil wheel, si no se atiende, llega al oil whip. Lo que pasa es que el oil wheel ya se caracteriza por una amplitud muy elevada, digamos, destructiva, y si llega al oil whip, bueno, ahí sí ya directamente estamos ahí en las puertas de la destrucción del cojinete y por supuesto del eje y del rotor y todo lo que ello implique, ¿no? Bueno, aquí un gráfico de la cuña de aceite. Y para rescatar algo acá es que este oil whip y oil whip son subarmónicos que ni siquiera son 0,5. Fíjense que por ahí el oil whip está entre 0,42 y 0,48 RPM y el oil whip se da a veces a 0,35, o sea, encima por debajo de la frecuencia, digamos, de 0,5 de la frecuencia de giro.